Hola, muy buenas tardes, es un gusto saludarlos. Este día quería iniciar una serie de videos, espero que sean medio cortos, son sobre la base de este libro que se llama Justicia, hacemos lo que debemos. Bien, este autor y este libro han sido para mí dos libros importantes junto con Teoría de Justicia de John Rawls, que me tomaba la tarea de leerlos. Ha sido bastante difícil porque bueno, sobre todo Teoría de Justicia y John Rawls tiene muchas cosas que me ha tocado ir a los orígenes, filosofía del derecho para comprenderlos, pero bueno, son, son libros que abordan de forma valiente y muy inteligente un tema que es de lo más polémico en existencia, que es justicia. Sabemos que hay diferentes formaciones políticas, diferentes características sociales y que cada una de estas sociedades toma la justicia de una manera muy diferente. En el caso de las democracias europeas, latinoamericanas, que hemos tomado nuestro modelo de las democracias europeas, sabemos que es un Estado laico y que nos basamos en la ley, en el Estado de Derecho, en el Parlamento, en la forma tripartita de organización estatal, pero definitivamente hay otros tipos de estados que tienen otro tipo de formación, otro tipo de principios, otro tipo de normas jurídicas que, que fundamentan su idea de justicia. Así que bueno, en este libro hace un repaso por varios autores, por varias épocas de la historia y cómo ha sido vista la justicia en todos estos tiempos, en todas estas etapas. Así que bueno, eso va a ser la tarea, que me voy a encomendar, hacer un repaso por todas estas visiones de lo que es justicia, estas contraposiciones que hace Michael Sandel a lo largo de su libro y que me parecen muy importantes porque nos ayuda a comprender, en primer lugar, que justicia no es un concepto inequívoco, sino que al contrario es un concepto problemático, que ni siquiera es concepto, sino que es un valor, es un principio que se encuentra en nuestra Constitución y que termina, por así decirlo, bañando o impregnando todo el sistema, pero no es un concepto plenamente definido. Entonces, y ahí una de sus complejidades, ¿verdad? Entonces, bueno, este libro es fundamental para acercarnos a este tema. Es un tema que casi inacabable, que se ha venido tratando desde siempre. Y bueno, posterior abordar este libro, me intentaré abordar una obra magna a lo largo del siglo XX y que es muy influyente para la política de estas sociedades, bueno, bien o mal llamadas occidentales y de los que tenemos este sistema de partidos, de Estado de Derecho, democráticos, como lo serían los estados latinoamericanos y para el caso de El Salvador. ¿Qué sería esa obra magna? Sería Teoría de Justicia del autor estadounidense John Rawls. Ambos son como filósofos analíticos, filósofos del derecho. Y bueno, este es un tema que para mí siempre quería de ver y que siempre quise abordar y que es lo que me ha traído a buscar bibliografía y me he metido en antecedentes que no tenía planeados consultar, pero siempre me interesó el asunto de, bueno, pero derecho, ¿por qué? Claro, como abogados siempre vemos las leyes, siempre vemos las normas jurídicas, su aplicación, vemos que hay una forma de creación de ley, pero esa evolución, o sea, el revestimiento de juridicidad, de vinculación que tienen las normas jurídicas, eso es lo que siempre en mi caso me ha interesado buscarlo. ¿Por qué? Porque una ley o un párrafo que tiene una prohibición o una prerrogativa tiene vinculación en la sociedad. Pero bien, un tema muy peliagudo, como se dice, es la justicia. Y ahí nos ayuda Michael Sandel porque es un repaso, como decía, de varias concepciones de justicia en varias épocas y en varios tipos de formaciones políticas. Bien, este sería el primer episodio, por así decirlo, es uno corto, que tiene que ver con justicia es hacer lo que es debido. Bueno, él lo pone casi como un interrogante. Una de las primeras observaciones que hace Michael Sandel es que la parte normativa, las leyes se ven como, si bien las leyes
no son justicia propiamente dicha, o sea, una ley no es concepto de justicia, pero sí se considera que es un mecanismo que nos acerca a la justicia. En ese sentido, hay dos formas de ver la ley. Una, como la veían sobre todo los clásicos, por así decirlo, en la parte antigua, la forma clásica de ver la ley, como unas normas axiológicas y a su vez teleológicas, es decir, unas normas que estaban revestidas de un valor y de un fin. Es decir, la norma no era neutral. De hecho, para Aristóteles, que es uno de los grandes tratadistas del derecho previo a los romanos, y que los romanos toman mucho de él, considera que la ley no puede ser neutral, sino que la ley siempre encamina a la sociedad al mejor estilo de vida posible. La ley es una manifestación de virtud, y aquí es clave la palabra virtud, porque en el caso de los clásicos, la virtud formaba parte de lo que sería la justicia. Lo virtuoso nos acercaba a lo que era justo. Y la ley, por ende, tenía esa característica virtuosa de poner prerrogativas, de poner prohibiciones, de establecer derechos que iban encaminados a esa búsqueda, a ese cumplimiento de la virtud y por ende se consideraban justas. Para Aristóteles, una ley no podía ser neutral. Para los modernos, bueno, un poco más cerca del tiempo, bueno, Kant, que es casi un moderno, por así decirlo, un ilustrado, y sobre todo John Rawls, del cual hablaremos posteriormente, para ellos la ley debe ser neutral, es decir, no tiene que estar eh, impregnada de preconcepciones de lo que sería, de lo que es virtuoso o lo que es vicioso, sino que la ley debe ser impregnada al momento de su realización por la ciudadanía. Es decir, la sociedad es la que debe indicar qué es lo que en su seno se considera justo y qué es lo que en su seno se considera injusto o vicioso. Cuáles son aquellas virtudes que mediante la ley se van a impulsar y cuáles son aquellas acciones o vicios que se van a prohibir o se van a coartar. Y esto tiene mucho que ver, bueno, si nos vemos a la parte de la modernidad, obviamente en una época media, premoderna, la parte de la ley ni siquiera era laica, sino que era una ley muy influida por la parte eclesiástica, por la parte religiosa, y en ese sentido los valores que tenía la propia ley, las propias normas, los mandatos del rey, estaban sumamente incluidos por valores superiores o que se creían superiores, ya sea de un dios, de un rey, etcétera, y por ende eran el cumplimiento de una voluntad preestablecida. Para el caso de los modernos, para el caso kantiano, o para el caso sobre todo de John Rawls, la ley es, por así decirlo, como un campo de disputa, que es la sociedad quien debe determinar qué normas tiene que crear y qué normas va a tener que considerar justas o injustas. Son un poquito más, son más pragmáticos en ese sentido, no pretenden una, un dictamen o un dictado previo a partir de la ley. Y en ese sentido vemos el fundamento de lo que es la justicia en los clásicos y en los modernos. Para el caso de los clásicos, la, la justicia estaría muy cercana a lo que sería la virtud, o sea, lo que es bueno, lo que lleva a la vida buena en el caso aristotélico. Y el caso de los modernos, lo que nos acercaría al concepto de justicia sería la libertad del ciudadano de decidir qué es justo, qué es injusto, qué es bueno para la sociedad, qué es malo. Ambos pueden ser contraproducentes, ¿no? Pero este último, bueno, vamos a ver sus críticas en su momento, ya que, bueno, una sociedad también puede decidir por mayorías aplastantes una decisión, una actividad, bueno, una ley, una norma jurídica que sea eh, contradictoria a derechos o violatoria de derechos inclusive, pero si es decidida por la propia población, pues en ese sentido los modernos como que tienen esa parte un poco floja, ¿verdad? Porque si la voluntad general fuera
atendiendo un poquito a Rousseau, fuera un poco dañina, un poco viciosa, pues fue libre. Y esa libertad nos acercaría a la justicia. Bueno, a la justicia de esa sociedad concreta. Entonces, no hay en el moderno, en esa concepción, una concepción muy radical de libertad como justicia, un contrapeso. Si libremente se realiza una decisión, esa decisión básicamente, si no le ponemos matices, se considera justa, aunque fuera atentatoria a derechos. Entonces, es ahí una de las grandes críticas que tiene esto de los modernos, que tienen eh, justicia, entienden la justicia como libertad, o la libertad como el camino más adecuado para la justicia. Ya para terminar, bueno, hacer esa comparación, los clásicos basaban su concepto de justicia en la virtud y los modernos su concepto de justicia en la libertad. Es en la actualidad, y por ejemplo figuras como Ronald Dworkin o Norberto Bobbio, Luigi Ferraioli y el mismísimo John Rawls establecen que efectivamente estas dos puntos céntricos de justicia no están contrariados, ¿verdad? Sino que eso es como una forma categórica, una forma conceptual y clasificatoria en tiempos que la vamos observando. Sin embargo, casi siempre, ahí sí volvemos a Aristóteles, es encontrar ese punto intermedio. Porque no son contrarias la virtud y la libertad, no son contrarias. Y bueno, como conclusión que vamos a abordar en las siguientes exposiciones, sería decir que hay varias formas de enfocar la justicia, como libertad, como decíamos en el caso de los modernos, como bienestar, en el caso del utilitarismo, eso lo vamos a ver posteriormente, el caso de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, como igualdad, que también es una forma de, de concebir la justicia, y también como virtud, que sería el caso de los clásicos. Así que, bueno, esto es la pequeña introducción. Justicia, hacemos lo que debemos. ¿Quién determina qué es virtud? ¿Quién determina qué es un vicio? Ahí la disputa. La ley tiene que estar revestida de esa virtud, o somos nosotros los que vamos a decidir qué es una ley justa, qué es una ley injusta, a partir de las leyes que promovamos para que sean promulgadas. Entonces, hacemos lo que debemos. Eso es de lo que vamos a ir abordando en esta serie de videos. Gracias.